hermanos, que Dios les bendiga una vez más en esta tarde. Espero que esté pendiente de las diferentes transmisiones que nuestra iglesia está llevando para llevarle el alimento espiritual a cada familia, a cada hogar. Y hoy domingo 4 de la tarde no va a ser la excepción. Así es, hermanos, que yo le pido de que llame a su familia, reúnanse frente al televisor, frente a la tablet o frente al teléfono y escuchemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Espero, hermanos, de que esté guardando todas las recomendaciones que se están girando a través de los diferentes medios de comunicación. Y, hermanos, no desesperemos, esperemos en Dios. El hombre va a hacer todo lo que está a su alcance, pero recuerde, la última palabra la tiene nuestro Dios Todopoderoso y en Él debemos de estar confiando. Así es, hermanos, que yo le voy a invitar en esta tarde a que abra su Biblia y espero que tenga ahí su Biblia a la mano, que la esté leyendo, que no la hayamos olvidado. Y vaya a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Hermanos, la meditación para esta tarde, una señal llamada apostasía. Una señal llamada apostasía. Hermanos, hay diferentes señales y muchas veces hablamos de los terremotos, hablamos de las pestes, hablamos de las enfermedades y hablamos de que son principios de dolores. Pero allí, en la Biblia, hay una señal llamada apostasía. Y esta tarde quiero que peguemos una pequeña revisada a lo que Dios a través del Espíritu Santo nos estuvo advirtiendo desde hace mucho tiempo. Si creemos de que estas epístolas fueron escritas en el primer siglo de la era cristiana, podemos decir que hace aproximadamente 2000 años ya el Espíritu nos estaba hablando de tiempos difíciles y de tiempos de apostasía. Le voy a invitar, hermano, que vaya conmigo a la Biblia, primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera carta de Timoteo 4, 1. Leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, le voy a invitar que vengamos en palabras de oración y ahí en su casa pídale, que no sea el hombre, que no sea la persona la que lleva la palabra. Ore, hable con Dios y pídale que Dios nos utilice como instrumentos para ser portadores de la palabra y de una palabra que edifique. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te suplicamos, Señor, que en esta tarde, domingo, una vez más, nos hables a nuestras vidas. Señor, edifícanos, consuélanos, confróntanos, Padre. Tráenos esa palabra que nos pueda edificar a cada uno de nosotros, que nos pueda poner en alerta. Señor, sabemos que tú un día, Cristo Jesús, vas a volver por tu iglesia. El día y la hora nadie lo sabe, Padre, pero dejaste señales, mi Dios, que nosotros con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos ir comprendiendo. Y sabemos, mi Dios, que no es tiempo para estar acomodados, que no es tiempo para estar dormidos. Señor, que vienen días difíciles, pero que tú nos estás advirtiendo a tiempo para que nos preparemos espiritualmente y podamos resistir. En lo personal, Cristo Jesús, ruego perdone mis pecados y que me uses como instrumento en tus manos para llevar esta palabra, Señor, y que sea de mucha bendición para cada familia, para cada hogar. Ahí, mi Dios, a donde hay una familia reunida frente a la pantalla de su televisor o de su equipo electrónico, ahí, Padre, te suplico que lleves bendición, que suplas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, toda necesidad por la que las familias puedan estar pasando. En tu nombre, Cristo Jesús, hemos orado. Háblanos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, como decíamos, el título de nuestro sermón para esta tarde, una señal llamada apostasía. Hermanos, hablar de apostasía no es muy fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que atacar ciertos criterios. Para esto quiero, hermanos, hacer mención a dos personajes importantes para el mundo cristiano que muchas veces no se conocen, pero muchas veces
es necesario que retrocedamos un poco en la historia y analicemos qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que estamos siguiendo, porque muchas veces podríamos estar oyendo algo que no es apropiado y creemos que es lo correcto. Hermanos, hablar de apostasía es ir en contra de algunos pensadores modernos e históricos. Hay dos reformadores muy importantes, como lo son Juan Calvino y Jacobo Arminio, quienes expresaron sus puntos de vista sobre la salvación, a los cuales muchos líderes de grandes denominaciones, ya sea con conocimiento o sin conocimiento, han basado en ellos sus dogmas doctrinales. Juan Calvino exponía de que la salvación era para un grupo reducido, los cuales habían sido predestinados desde la fundación del mundo. Esto significaba de que un gran número de almas se iban a perder. Por mucho que quisieran salvar, no había espacio para ello, porque ya quienes iban a ser salvos ya habían sido destinados por Dios. Pero recordemos lo que dice la Sagrada Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo, que todo aquel que en Él cree no se iba a perder, sino que iba a alcanzar vida eterna. Y en las cartas de Pedro vamos a encontrar un versículo que también dice que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos actuemos al arrepentimiento. Es decir, podemos entender que está bastante equivocada esa ponencia de que solo es un grupo de cristianos los que van a alcanzar salvación, porque Cristo no murió por un grupo reducido de cristianos, sino que Cristo murió por todo el mundo. Recordemos, Él es la propiciación por nuestros pecados, por sus pecados y por los pecados de todo el mundo. Entonces queda claro de que basar un dogma doctrinal en la teoría o en la forma de pensar de Juan Calvino sería un error en estos tiempos. Porque Dios nos ha explicado muy claramente cómo nosotros podemos alcanzar la salvación. Pero por otro lado tenemos la contraparte de Calvino, y podría ser la de Jacobo Arminio. Él sostiene, en su ponencia sostiene, de que la salvación es para todos. Y en eso vamos a estar de acuerdo. La salvación es para todos. Pero él agregaba que así como podíamos obtener la salvación, nosotros también podíamos perder la salvación por no guardar una serie de requisitos necesarios para la salvación. A esta situación, muchos líderes empezaban a agregar criterios personales, criterios humanos, tanto que la gente creía estar en el camino correcto, no porque seguían la doctrina de Cristo, sino porque seguían el dogma impuesto por su líder terrenal. Hermanos, hay pensadores modernos. Los pensadores modernos se apartan un poquito de ambos o retoman un poquito de ambos y exponen lo siguiente. Exponen que la salvación es alcanzable cuando una persona expresa su intención de reconocer a Jesús como el Señor de su vida. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación? Porque si bien es cierto, una persona puede expresar el deseo de hacer las cosas buenas o de reconocer a Cristo Jesús, nuestro Señor habló bien claro que es necesario que el hombre se arrepienta. La palabra arrepentimiento es clave para toda aquella persona que quiere verdaderamente alcanzar la salvación de su alma. Veamos qué dice la Biblia acerca de las palabras que nuestro Señor Jesús dijo. Esto no lo dijo un apóstol, esto no lo dijo un pensador, no lo dijo un personaje de importancia de la era moderna, no, esto lo dijo el autor y consumador de la salvación. Y mire, y lo habló con palabras claras. Yo he escrito acá palabras claras que no se necesitan años de estudios teológicos para poder entenderla. Basta que usted tome la Biblia, vaya a los libros del Evangelio y los lea. El Espíritu Santo le va a permitir entender la palabra que nuestro Señor Jesús nos ha revelado y que está escrita en las Escrituras. Mire, nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame.
Oiga, el que quiera seguirme, dijo nuestro Señor Jesús, tome su cruz cada día y sígame. Nuestro Señor Jesús está llamando, en otras palabras, a que la vida del cristiano debe de ser de continua, todos los días, a cada momento, en cada lugar. Nosotros debemos de estar tomados de la mano de nuestro Señor Jesús. Pero no solamente dijo eso, nuestro Señor Jesús dijo también que el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Dice, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Hermano, ¿a qué nos lleva todo esto? A que nosotros nos hagamos un examen de conciencia. ¿Nosotros estamos siguiendo a Cristo cada día o lo hemos seguido así de vez en cuando queremos, cuando nuestra voluntad nos dice, oye, ya te olvidaste de Cristo, regrésate? ¿O es que nosotros no hemos nacido de nuevo? Porque es necesario, le dijo nuestro Señor Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para poder ver las cosas celestiales. Mire, aquí hay un ejemplo, nuestro Señor Jesús lo hizo, se lo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, y vaya conmigo a Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5, cómo nuestro Señor Jesús hace necesario que para que nosotros podamos alcanzar la salvación por la cual Él ya pagó en la cruz del Calvario, es necesario que nosotros nos arrepintamos. Dice Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y toma otro ejemplo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nuestro Señor estaba dejando palabras claras. Es necesario que nosotros nos arrepintamos para poder alcanzar la salvación que nuestro Señor Jesús tiene para todo aquel que le busca con un corazón completamente humillado. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, pasa lo siguiente. Si nos acercamos con un corazón contrito y humillado y arrepentido, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón por ellos, entonces la sangre de Cristo fluye en una forma simbólica y limpia nuestra alma de todos nuestros pecados. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios sin arrepentimiento, entonces la sangre de nuestro Señor Jesús no puede fluir en nosotros, por lo cual no hay remisión de pecados. Muchos podemos tener la intención de acercarnos a Dios, pero no podemos tener el deseo de arrepentirnos. Muchas veces nosotros queremos acercarnos a Dios, pero con nuestras faltas, con nuestros pecados, y que Dios no nos recrimine, que Dios no nos confronte nuestro pecado, pero eso no va a ser posible. Nuestro Señor Jesús dejó bien claro que es necesario que nos arrepintamos. Después, cuando la iglesia comenzó a predicar el Evangelio, el apóstol Pedro dio esta misma respuesta a un grupo de personas que le hicieron la pregunta, ¿qué vamos a hacer para ser salvos? Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículos del 36 al 38. Pedro estaba dando una explicación a todos aquellos que estaban deseosos de saber qué era lo que había pasado con aquel Jesús a quien ellos habían crucificado. Y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
al oír esto, se compungieron de corazón. En otras palabras, se arrepintieron. Les dolió en su corazón el haber sido parte de aquellos que estaban ahí diciendo crucifícale, crucifícale, y en ningún momento ellos creyeron que aquel a quien estaban crucificando era el verdadero Hijo de Dios. Dice, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mire la respuesta que le dio Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire la palabra, arrepentíos. Y usted va a ver en muchos pasajes bíblicos a donde nos llama a que vivamos arrepentidos delante de nuestro Dios. Hermanos, alguien va a decir, mire, pero la Biblia dice, si puedes creer, eres salvo. Sí, cuando crees en Cristo, te arrepientes. Cuando crees en el mensaje de Cristo, entonces te arrepientes verdaderamente. Nuestro Señor Jesús decía que nos arrepintiéramos para que pudiéramos alcanzar las promesas del Padre. La palabra clave para alcanzar la gracia que Dios ha dado por medio de Cristo Jesús es el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, y sin perdón de pecados no hay salvación. No importa cuánto nosotros podamos desear la salvación, si nosotros no nos arrepentimos y no comenzamos a vivir una vida alejada del pecado, entonces no hay esperanza de salvación para el hombre. No podemos seguir engañándonos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la apostasía con todo lo que hemos hablado? Hermanos, permítame un momento, le voy a explicar. La apostasía en términos generales es el acto de apartarse de una manera de pensar. Es decir, es dejar de seguir una corriente de pensamiento. Puede ser política, puede ser afinidad a una agrupación, etcétera, pero apostasía es apartarse de nuestra forma de pensar, es cambiar de nuestro modo de pensar. Pero cuando hablamos de apostasía en el término bíblico es diferente, porque apostasía es apartarnos de Cristo, es dejar de creer en Cristo. Y aquí sí se viene un problema bastante serio para aquellos que muchas veces podemos creer que porque nos congregamos en una iglesia, que porque oramos, que porque servimos, que porque predicamos en una iglesia, nosotros somos salvos. Aquí sí se viene un problema bastante serio, porque cuando nosotros nos volvemos apóstatas, es decir, cuando nosotros nos apartamos de Cristo, entonces estamos en serios problemas. Porque la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En este caso, si nosotros, mientras tengamos a Cristo, nosotros somos salvos, pero si nosotros nos volvemos apóstatas y dejamos a Cristo y nos apartamos de Cristo y renunciamos a Cristo, entonces ¿cuál es la esperanza de salvación? Yo no le puedo engañar y le puedo decir, mire, no importa, usted haga lo que quiere y siempre va a ser salvo. No, porque entonces estaría me poniendo en la posición de Juan Calvino. No es eso lo que yo quiero enseñarle. Lo que yo quiero enseñarle en esta tarde es que si usted ha creído en Cristo Jesús, manténgase firme y no retroceda, por difícil que sea la situación. No pensemos que nuestro Señor Jesús vino a morir simplemente para que nosotros supiéramos que Él murió. Vino a dar un ejemplo de cómo nosotros debemos de seguir si es que en verdad queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Hermano, le voy a invitar a que vaya conmigo al libro, a la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Ahí hay un ejemplo de apóstatas. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora yo le hago la siguiente pregunta. ¿Y usted está viviendo un evangelio de acuerdo a la palabra de Dios?
o está viviendo un evangelio de acuerdo a su palabra. Le pregunto si estamos siguiendo a Cristo por convicción espiritual o estamos siguiendo a Cristo por un interés terrenal. Porque muchos de los que se llaman o se llamarán apóstatas están siguiendo a Cristo por un interés terrenal. Y cuando alcanzan sus intereses terrenales, simplemente se van del camino del Evangelio, se alejan del camino y nunca más vuelven a acercarse a nuestro Señor Jesús. Es necesario que nos preguntemos, porque aquellos que estamos siguiendo a Cristo debemos de mantenernos firmes. Hermanos, si usted está siguiendo a Cristo, si usted está congregando, sirviendo por un interés pasajero, lamentablemente podemos ser de los primeros apóstatas que comenzamos a apartarnos del camino de Dios. Mire, en Malaquías capítulo 3, versículos 14 y 15, dice de la siguiente manera: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hermano, y esa frase, ese versículo que está ahí en la Biblia, muchas personas lo utilizan como una excusa para apartarse del camino de Dios. ¿A qué se debe? A que su mirada nunca estuvo puesta en la salvación. Nunca estuvo puesta en Cristo por amor a Cristo y porque querían ser salvos, sino porque querían los bienes pasajeros que el mundo ofrece. Al ver que no los alcanzan y ponen su mirada en el vecino, ponen su mirada en el amigo inconverso y dicen, mire, aquel no va a la iglesia, aquel no se congrega y tiene carro, aquel no se congrega y tiene casa, aquel no se congrega y nunca se enferma, y yo voy a la iglesia, no tengo carro, no tengo casa, solo paso enfermo. Muchas personas, esa es la excusa que encuentran para apartarse completamente de Dios. Pero como leímos en primera carta de Juan 2:19, estaban ahí con nosotros, se sentaron a la par nuestra, cantaron a la par nuestra, sirvieron a la par nuestra, pero se fueron. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ahí estuvieran a la par nuestra. Debemos de entender que la apostasía no va a salir del mundo inconverso. La apostasía no va a salir del mundo pagano. La apostasía sale de en medio de la iglesia. Son aquellos que aparentemente eran cristianos, pero que no lo eran, que prefirieron los deleites del mundo, que estaban ahí por curiosidad, que estaban ahí viendo a ver si las cosas eran como les decían. Al darse cuenta que la vida del cristiano no es fácil, entonces ellos deciden renunciar. Hermanos, hay cristiano que no está definido. Su mirada está puesta en las cosas terrenales. Codicia todo lo que el impío tiene y quiere que Dios le dé las cosas del impío. Hermanos, el galardón por seguir a Cristo, por servir a Cristo, por entregarnos a Él con todo nuestro corazón, el galardón no es terrenal, el galardón es celestial y lo vamos a recibir cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Es tiempo, hermanos, de imitar a la iglesia de los primeros siglos. ¿Por qué es necesario que imitemos la iglesia de los primeros siglos? Présteme atención. Mire, la iglesia de hoy, nosotros los cristianos, a fuerza de ser sinceros, no somos ni la sombra de los cristianos que formaron la iglesia de los primeros 3 siglos. La iglesia de hoy, nosotros vivimos más en los afanes de esta tierra y en sus entretenimientos que en las cosas de Dios. Hoy es domingo, 4 y fracción de la tarde. Si no están muchos viendo partidos es porque no están transmitiendo partidos.
Si no andamos en las playas es porque está prohibido ir a la playa. Si no andamos en los centros comerciales es porque están cerrados. Pero son esos lugares a donde la iglesia quiere pasar. La iglesia de este tiempo quiere pasar el más mínimo tiempo en comunión con Dios. Pero cuando muera, quiere irse a una eternidad con Él. Yo le invito a que hagamos un análisis acerca de cómo era la iglesia de los primeros siglos. Mire, la iglesia de los primeros siglos demostró amar a Cristo en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la amenaza de un imperio que los asesinaba por ser cristianos. Mire, los utilizaba como antorcha humana, les prendía fuego, los amarraba en árboles, en postes, y ahí les prendía fuego. Los amarraban a caballos y tiraban para desmembrarlos. Los torturaban con todo tipo de máquinas que inventaban. Y estos cristianos no renunciaron a su fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos cristianos habían entendido algo, que si el Rey de Reyes y Señor de Señores había dejado su trono de gloria, se había despojado de su majestad y había venido a tomar cuerpo de hombre y había muerto en una cruz sin merecerlo, estos cristianos habían entendido que si nuestro Señor había padecido tales cosas, ¿por qué no nosotros, que en verdad éramos pecadores? ¿Por qué no ellos, que en verdad eran pecadores, no iban a pagar un precio por nuestro Señor Jesús? Hermanos, es necesario que nosotros como iglesia nos volvamos a Dios y dejemos ya los rudimentos terrenales. Tenemos suficiente tiempo para poder adquirir mayor conocimiento a través de la lectura, a través de la oración. Hermanos, mire, estamos en nuestras casas. Ahora alimentémonos más de la palabra de Dios. Ahora tengamos mejor comunión con el Padre. Es necesario. Nosotros no sabemos los días venideros. Hace unos cuantos meses atrás no esperábamos estar en esta situación que nos encontramos ahora. Tampoco sabemos lo que está por venir, si esto va a pasar, las consecuencias que va a traer, qué está por venir en los próximos meses. Hermano, es tiempo que comencemos a aprovechar, como dice la Escritura, bien el tiempo. Edifiquémonos a través de la palabra y estemos en comunión con Dios a través de la oración. Hermano, la relación con Cristo es de obediencia, es de servicio, es de entrega, de la misma manera como Él se entregó por nosotros. Así como Él, sin merecerlo, se entregó, nosotros, sabiendo que somos pecadores, entreguémonos con todo a nuestro Señor Jesús. Hermanos, el que estando en el Evangelio cree ser salvo, pero la corriente de apostasía lo arrebata, si no se arrepiente, si no se vuelve a Dios, podemos decir, nunca tuvo la salvación en sus manos. Le repito una frase bíblica: el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Por lo cual, si nosotros nos apartamos del Hijo, no hay esperanza de salvación para nosotros, a no ser que nos arrepintamos y volvamos con un corazón contrito y humillado a los pies de nuestro Señor Jesús. Afirmemos nuestra fe, hermanos. Los días son difíciles, los días son duros. No renunciemos. Yo espero que cuando toda esta situación termine, no nos hayamos quedado acomodados en nuestras casas, sino que volvamos a ese santuario que Dios nos ha permitido tener, y aquellas sillas que se miraban vacías, que hoy puedan estar ocupadas por nuevas personas o por usted. No se vaya a acomodar a quedarse en su casa, no se vaya a acomodar a ver las prédicas o los cultos a través de las pantallas, porque hoy, debido a la situación, pero cuando Dios lo permita una vez más, vayamos a nuestro templo. Hermanos, quiero, antes de cerrar este sermón, quiero que vaya a la última cita, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 10 al 11. Y quiero que estas palabras las tomemos para nosotros, pero que las comprendamos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba,
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Oiga, habla de que guardemos la palabra. No nos apartemos de nuestro Señor Jesús. No importa que otros decidan quedarse. No importa que otros renuncien. No importa que otros encuentren un pero para dejar de seguir a Cristo. Usted y yo sigamos adelante. Nuestro Rey está a las puertas. Le voy a invitar que cierre sus ojos ahí donde está y vengamos en palabras de oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, que esta tarde nos hayas permitido una vez más poder llegar a la intimidad de los hogares de nuestros hermanos. Señor, gracias que a través de estos medios nos permite poder alimentar a tus hijos y alimentarnos nosotros mismos. Dios eterno, tenga misericordia de cada familia que está clamando, que está suplicando. Señor, que la fe no vaya a decaer, que la esperanza no se vaya a perder, Dios eterno, que tu Espíritu Santo pueda redarguir cada vida, cada corazón, ahí donde está, y como dice tu palabra, que dé testimonio a nuestro espíritu que somos tus hijos y que tú estás con nosotros, que no importa qué tan fuerte sea la tormenta, si tú estás con nosotros, nuestra barca no va a zozobrar. Amigo, no sé cuándo usted va a oír este sermón, no sé cuándo va a escuchar este mensaje, pero si cuando usted lo escuche, reconoce que necesita entregarse a Cristo con un corazón arrepentido, al final del sermón hay una oración que usted puede hacer para recibir a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador y poder echar mano de la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Congregación, que Dios les bendiga. Le invito a que esté pendiente de todos los cultos que son transmitidos en la semana. Esté pendiente de las redes sociales, ahí se programan las fechas y los días cuando nuestra iglesia está transmitiendo los cultos. Así como nuestro cuerpo necesita alimentarse, también nuestra alma y nuestro espíritu necesita la palabra de Dios. Recuerde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.